muy etéreo, pero la viralidad existe. ¿Qué es la viralidad? Lo sabéis todo. Es el boca a oreja de toda la vida. Es el, oye, esto es cojonudo, tienes que leértelo. ¿Cómo consigues eso? Pues lo consigues a través de, como ha dicho Gabri, pues esas tácticas de guerrilla casi que te permiten de repente hacer que lo que tú has hecho se destaque sobre las... Podríamos estar hablando sobre esto un montón de tiempo, pero no es el debate que tenemos ahora, no es lo que queréis escuchar además. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque seguramente alguna pregunta saldrá de todo esto. Tenemos un euro, 0,99, está bien valorado el precio de tu propio trabajo, precios que son muy bajos, ¿no? Que son sí, tremendamente bajos. Tremendamente bajos. Ojo, porque Apple cobra el 30 o el 35%, pero Amazon, por ejemplo, en ese precio te descuenta el 70%. Sí. O sea, que te quedan centimillas. No, bueno, digamos, yo recurrí a ese precio al principio, para darme a conocer. No, para el autor en general. Al autor en general, creo que ese precio, como ya han comentado varios compañeros, tenderá un poco a descartarse, porque realmente un libro a 89 céntimos, 99 céntimos, no solo tiene una función, que es dar a conocer al autor. A nivel económico, indudablemente, que te pueden quedar 30 céntimos, 20, no es significativo. Entonces, claro, creo que es un precio que también el propio mercado irá modulando y casi arrinconando o recurriendo a precios de este tipo únicamente con fines promocionales, pero no como funcionamiento. Yo creo que por debajo de 3 euros un libro no es rentable en ningún sentido, para nadie, ni para autoeditado ni para una editorial. Claro. Y hablando de la viralidad, también sí, Manuel, esta tarde se va a hablar, es muy interesante, pues de cómo digamos, afrontan el tema de las redes sociales, cuáles son las estrategias que siguen en redes sociales, pues grandes grupos editoriales o grandes editoriales, ¿no? Aquí es como el editor pequeño, ¿no? Que se hace las cajas en el comedor de casa, hace las cajas de los libros para enviar, no sé qué, y se va con el autor a la librería a presentarlo y lleva 3 botellas de vino para que la gente se pueda tomar su vino y tal y presentar el libro. Realmente en redes sociales vosotros os lo hacéis todo y es decir, que no contratáis a nadie para que os lleven las redes sociales. Cualquier otro aspecto de la vida, aquí ya un poco interviene el talento de cada cual. Está desde el spammer, cada 5 minutos, compra mi libro que es maravilloso, hay un antes y un después en la literatura. ¿Eso funciona? Compra mi libro. A mí me parece horrendo, pero debo decir una cosa, muchos spammers venden muchos libros. ¿Por lo de pesado? La vida es así, es decir, a lo mejor yo no lo he visto, pero dentro de 2 minutos entro al Twitter y lo veo. Bueno, yo creo que eso, digamos, no contribuye a generar, digamos, marca. O sea, yo creo que un escritor, aparte de querer vender libros, tiene de verdad, si ama la literatura y la cultura, tener otras metas, otras miras un poquito más allá, ¿no? Aparte me parece a nivel personal infame, ¿no? Abrir el Twitter, creo que dice muy poco. Si tienes que estar cada 5 segundos recomendando tu libro, quizás no sea tan bueno. Entonces, bueno, el talento interviene ahí, y por supuesto un golpe de suerte, como comentaba con Manel hace poco. Hay una serie de imponderables, una serie de cosas que suceden y que uno no puede controlar de ninguna forma. Creo que era Vino Kur que decía que lo único que diferencia a un bestseller de un libro normal y corriente es que un bestseller es un libro normal y corriente que por alguna razón desconocida se vende más que los demás. Y esa es quizás la magia de esta profesión, de esta industria. Es decir, si hubiese una regla mágica que dijese este libro va a ser un bestseller, si haces esto va a ser un bestseller, este señor y yo seríamos los tipos absolutamente prescindibles. Quiero decir, estoy seguro que Ezequiel, que estuvo hablando aquí al principio, ya tendrían en las oficinas de Amazon un programa, un algoritmo que estaría generando bestsellers, que estarían escupiéndose, ¿sabes? Y en Planeta y en Random House tendría lo mismo, y ya está. Es decir, la magia de esto es que a veces no sabes por qué un libro que aparentemente no tiene mayor trayectoria se transforma en un bestseller y no lo entiendes. Y a veces todo lo contrario, un libro que tiene todas las ramas para acabar siendo un bestseller, o que ha sido un bestseller en otro país, llega a tu mercado y vende.
Pues mira, pues bien, pues gracias. Quiero decir, esa es una de las marcas. Y precisamente, aprovechándose de eso, es por lo que el florecimiento de ese mercado de indies, de autores independientes en Estados Unidos, ha tenido tanta fuerza. Mira, hace poco se acaba de publicar en España, además, una novela de un tipo llamado Hugh Howey. La novela en España se ha titulado Espejismo. En Estados Unidos se titulaba Urlana. La cito, y por cierto os la recomiendo porque es excelente, es muy buena. La cito porque este hombre, el autor, era uno de estos indies, uno de estos independientes. Un tipo que se dedicaba a patronear un bote de pesca, que un día decide que quiere escribir una novela y la escribe por entregas y la cuelga en internet y vende más de 800.000 ejemplares en apenas un año y pico. Insisto, no es la norma, es la excepción. Es decir, por cada Hugh Howey que vende 800.000 ejemplares, hay 1.000 Hugh Howeys que pasan absolutamente desapercibidos. Simplemente tenéis que ver. Tenemos también a De la Pava, ¿no? Que ha ganado el PEN recientemente. Efectivamente. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que sí que existe algo que estaba totalmente fuera del radar y que ahora de repente está dentro del mercado. Entonces, me estoy repitiendo porque esto ya lo había dicho, pero es que yo creo que es lo más importante y es quizás el high point que os deberíais quedar de todo lo que he dicho yo, por lo menos. Es decir, la autoedición también cambia las reglas del juego y abre oportunidades para todos. Eso es lo más importante para mí, desde luego. Sigo con redes sociales. El método Pacumbral, voy a hablar de un libro solo en redes sociales, en Twitter y tal. Aquí, por ejemplo, tú no lo empleas, porque en Estados Unidos, que es, creo, donde más vendes, pues no tuiteas en inglés, por lo cual no tienes una relación en Twitter, en Facebook, con tus lectores. No me gusta aparte utilizar el Twitter para promocionar, porque pienso que llega un determinado momento en el que pierde fuerza. Es decir, las redes sociales son una herramienta poderosísima, pero que es una herramienta terriblemente peligrosa. Cuando sabéis que, por ejemplo, hablando de Twitter o de Facebook, hay una inmensa mayoría de cuentas que tienen, por ejemplo, en Twitter creo que es el 95% de las cuentas tienen menos de 500 seguidores o 300 seguidores, algo por el estilo. Y después, a partir de ahí, hay un crecimiento exponencial en el resto de las cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahí estás creando, como decía Gabriel, una imagen de marca como autor. Yo como autor tengo que crear una imagen de marca. Yo tengo que ser Manel Lougueiro. Bien, crear una imagen de marca es terriblemente difícil, porque tienes que irla construyendo poco a poco. Y es terriblemente fácil cargártela de un plumazo. Es decir, ejemplos hay y hay a patadas. Es decir, os acordáis seguramente de la historia aquella de David Bisbal, el pobre hombre un día que con toda la buena intención del mundo, con las revueltas aquellas de la plaza de Tahrir, dice, nunca se había visto tan poca gente en las pirámides. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes? O sea, es tan fácil cometer un patinazo que destruye esa imagen que estás tratando de construir lentamente de marca, que tienes que ser muy prudente con lo que haces y tienes también que medirte mucho y llega un momento en el que no puedes utilizar una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook como una herramienta meramente promocional. ¿Por qué? Porque al final la gente que te sigue se aburre, no quiere un canal de publicidad. Es muy curioso porque al final descubres que mucha gente que te sigue va un poquito más allá, empieza a interesarse por ti, por tu obra, y al final quiere saber quién eres tú, quién es el que está detrás. Entonces tú decides qué cantidad de información sobre tu vida das, compartes o no compartes. Me gusta ser bastante reservado en ese aspecto porque mi vida es mía, pero evidentemente siempre tienes que dar algo, tienes que comentar algo. Y si vienes, por ejemplo, a este congreso, pues lo comentas con tus lectores y lo que te está pareciendo lo tuiteas y lo comentas porque haces que ellos de alguna manera se sientan partícipe de lo que tú estás haciendo. Y entonces se sienten más cerca de ti, aceptan esa marca que eres tú como una marca propia y los fidelizas, en definitiva. Y eso al final se traslada al trabajo, o se complementa con el trabajo que hacen las editoriales a la hora de promocionarte. Y las redes sociales, bueno, pues al final es, ya te digo, es una herramienta peligrosa si no sabes usarla bien. Da la impresión a veces, por lo menos a mí me da la impresión de que los emprendedores tecnológicos a veces quieren, lo que pretenden es realmente crear una empresa para vender. Muchas veces ese es el caso. Con los autoeditados, o los que autopublicáis, a veces también da la impresión de que el objetivo de autopublicar es que te fiche una editorial y entrar en el carril de todos, ¿no? Claro, probablemente la meta de cualquier
porcentaje altísimo de autores autoeditados, el objetivo, lógicamente, es la editorial, que sigue teniendo un peso porque sigue teniendo un prestigio y porque, coño, tiene que seguir habiendo editorial. Y está muy bien. La diferencia reside en la forma... Porque tú como autor lo que quieres al final es tener un libro impreso para poder llevárselo a tu madre y decirle, mira, mamá, he escrito un libro. Claro, es decir, yo tengo esa experiencia en el terreno académico y lo he comentado, una hoja, una sensación maravillosa. Entonces, claro, el autor siempre intenta llegar a una editorial. La diferencia reside en ver qué camino se sigue. Luego, el spammer, ¿no? Imagino que recordaréis la frase, ¿no? La frase de Dale Carnegie, ¿no? El libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Dice, no hable de lo que le interesa a usted, hable de lo que le interesa a los demás, porque le pasa lo mismo que a usted, le interesa lo que le interesa a ellos. Uno siempre tiene que, o debería, tratar de ofrecer contenidos de utilidad general, no solo compra mi libro, compra mi libro, compra mi libro, compra mi libro. Pero aparte que, bochornos. Sí, lo respeto, pero no lo comparto. Una pregunta no es comprometida, estamos entre amigos. Me das miedo cuando empiezas así, me das miedo. ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Qué editorial, qué autor, quién lo está haciendo bien en el campo de la autopublicación? No es comprometida, porque se puede hablar de Estados Unidos. Menos mal que no era comprometida. Se puede hablar de Estados Unidos, que siempre es una salida. ¿Quién lo está haciendo bien? Vale, pues voy a hablar de Estados Unidos, si no te importa, porque no quiero que se acabe. Además, por ejemplo, de Juan Gómez Jurado. Pues mira, Amazon Publishing, por ejemplo, lo está haciendo bien. La división editorial de Amazon lo está haciendo bien. Resulta que, sabéis que están las grandes editoriales radicadas en Nueva York, y de repente un día Amazon decide, ya que nosotros vendemos libros, ¿por qué no vamos a editarlos también? Creemos nuestro propio sello editorial. Y crearon su propio sello editorial porque tenían el canal de venta y decidieron que ellos también querían jugar a ser editores. Es un ejemplo de editoriales que lo están haciendo bien. Editoriales que lo están haciendo mal, desde mi punto de vista, y aquí voy a ser genérico. Una editorial que lo hace mal es aquella editorial que se resiste a digitalizar su fondo editorial, o por lo menos aquella parte de su fondo editorial que tiene más demanda. Una editorial que lo está haciendo mal es aquella editorial que se resiste a poner precios competitivos, y cuando digo competitivos me refiero a precios significativamente más bajos con respecto al papel. Lo están haciendo mal aquellas editoriales que están todavía y de manera un tanto suicida primando la publicación en papel, difiriendo la publicación en digital con respecto a la del papel, por un extraño motivo que piensan que les va a afectar. No les va a afectar, es un error. Es un error. Es decir, y seguramente habrá quien me podrá rebatir esto con cifras en la mano y tendrá sus propios estudios y decir, pero ¿sabes lo que dicen? Están las mentiras, las malditas mentiras, y después están las estadísticas. Y entonces las estadísticas en estos casos son muy relativas. Es decir, al final de lo que se trata es que un libro vendido en digital no significa necesariamente que ese libro no lo vayas a vender en papel. Estás llegando a un público distinto. Y ese es el principal cambio de chip que se tiene que dar en el mundo editorial. Tenemos que darnos cuenta que estamos atendiendo a dos mercados distintos y complementarios, que no se pelean entre ellos, que solo se solapan en una cierta parte, pero que pueden coexistir y que tienen que coexistir. Y quien no lo entienda se va a encontrar en una situación terrible. Mira, cuando tú estás en una vía y llega un tren, tienes tres opciones. La primera opción es dejar que el tren te arrolle. La segunda opción es apartarte y dejar que pase el tren. Y la tercera opción es subirte al tren aunque sea en marcha. El tren ha llegado. El tren está en marcha. Ahora depende de cada uno, ya sea autor, ya sea editor, ya sea cualquier persona relacionada con la industria, decidir qué hace con ese tren. Yo, desde luego, y a título personal lo tengo muy claro, yo prefiero subirme. La literatura ha ganado un gran abogado, pero la abogacía ha perdido a un excelente orador por una razón, porque me ha dado la vuelta a la pregunta. ¿No me había dado? No, pues me ha dado la vuelta a la pregunta y yo que quería hablar en positivo, ¿verdad? En que quién lo está haciendo bien, pues hemos terminado hablando de quién lo está haciendo mal. Y sin decir quién lo está haciendo mal. Sin decir quién lo está haciendo mal. O sea que en este caso lo va a ganar. Bueno, hay otra cosa, control de la obra. No sé si quieres decir algo de... Al igual que no vendo los mismos libros que Manel, no se me ocurre un broche más perfecto. Además que se te ocurre tirar, es que lo ha clavado.
Y aparte estamos dentro del tiempo de pánico. Estamos ya todavía no hemos llegado al tiempo de despertar, casi. Pero no sé si sabéis que aquí hay una pantalla que tiene un minutero corriendo hacia atrás y no sabía ni yo. Como podéis ver, que yo soy una persona de hablar poco, además tímido, pues ya había dicho, ¿hay algún problema de tiempo? Y me dice, hasta que lleguemos a los últimos 5 minutos no te preocupes, estamos en los últimos 3, o sea que creo que vamos bien. Vamos. Vale, perfecto. Ayer me di cuenta de que es un gran conversador, se lo dije, yo creo que eres obediente, que eso es una parte muy importante para un moderador porque tienes que terminar, y más yo que tengo la obligación de clavar la hora, pues para que quienes lo hacen mejor, los otros moderadores, lo claven también el tiempo, ¿no? Me gustaría, por último, preguntarte sobre el control, porque una de las ventajas que tiene la autoedición es el control absoluto de la obra. Es decir, lo que tú sacas en tu Word o el procesador de texto que emplees, eso es lo que subes directamente a Amazon, a Apple, a Google o lo que sea, ¿no? Entonces tienes el control absoluto. Cosa que con las editoriales hay editores pues que meten la pluma, a veces aciertan y mejoran y a veces no tanto. Pues sí, el hecho de tener el control absoluto tiene lógicamente ventajas e inconvenientes. Es decir, si quieres que un libro que sea autoeditado tenga una calidad mínima, pues debes, digamos, ceñirte a los patrones profesionales de una editorial seria. Al igual que las editoriales en ocasiones deberían conversar con los autores autoeditados, nosotros como autores autoeditados debemos también ver las cosas buenas, que son muchísimas, en las editoriales. Entonces, bueno, el control tiene ventajas e inconvenientes, pero sí, sobre todo el tema de control de ventas, muy importante. Está bien. Está muy bien. No, yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir más. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere que comentemos algo? ¿Hay alguien? Sí, hola. Se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, enhorabuena por la intervención, creo que es ilustrativa tener a autores, pues siempre es interesante, ¿no? Para los profesionales del medio. Mira, el tema de la autoedición, yo creo que recientemente se decía en la Feria del Libro de Frankfurt que ha sido como una de las estrellas, ¿no? Es una tendencia clara en la industria editorial. Yo creo que es un fenómeno más casi sociológico que otra cosa. Es decir, en Estados Unidos el año pasado se gestionaron casi 500.000 de libros autoeditados, 500.000 de ISBNs. Y la evolución indica que en poco tiempo se llegará a 1 millón, teniendo en cuenta que son 300 millones, es decir, uno de cada 300 habitantes publica, con una tasa de repetición del 60%. Es decir, el 60% de la gente que publica un libro se autopublica, vuelve a repetir. En España el año pasado se gestionaron 25.000 ISBNs autoeditados. Y este año probablemente se lleguen a 50.000. Claro que todavía estamos lejos de ese mercado, ¿no? Hay países en Europa, en Centro Europa, países más pequeños de población, donde un 10% de la población ya ha autoeditado. O sea, la Islandia, que son pocos habitantes y además hace frío, me imagino que se dedican a escribir, ¿no? Entonces yo creo que la conclusión, señores, es la gente tiene ganas de contar su película, ¿vale? Hay una cosa que ha dicho la mesa, que ha dicho creo que Manel, bastante interesante, y es: yo no tenía ninguna intención de convertirme en escritor. Yo creo que cuando se habla de escritores de éxito que se han autoeditado, que es un poco lo que llama la atención, el 90% de la gente que se autopublica no tiene intención realmente de vivir de eso, ¿no? Esa es mi experiencia. Quieren contar su película, han hecho un estudio, han hecho tal, quieren dejar algo, porque saben que es difícil. Es verdad que hay un 10% de desubicados, ¿no?, que se creen que van a ser grandes bestsellers, pero bueno, como digamos hay tanta gente haciéndolo, hay un poco de todo. Yo la pregunta que tengo para los autores es la siguiente: ¿qué creéis vosotros que tiene que hacer una editorial tradicional para aprovechar eso? Porque obviamente ahí hay un gran mercado, ahí hay un vivero de buenos libros. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si me permitís, antes de que te respondan ahora mismo, un dato. Efectivamente, este año, por ejemplo, el 10% del ISBN son autopublicados, solo el 10%. Pero, claro, no entra a Amazon. Para autopublicar en Amazon no necesitas sacar ISBN, por lo cual el dato no sirve, pues si no contamos a Amazon, no sirve
para nada. Yo creo que el 90% de la gente autopublica en Amazon. O sea que el dato del ISBN en ese caso no sirve para nada. En Estados Unidos es del 56%. Volvemos a lo de antes, mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Bien, al final es relativo porque un ISBN puede ser tanto de una novela de 450 páginas como un relato breve de 6, quiero decir, sí, tampoco, y una persona que escribe 15 cuentos cortos, ¿sabes? Tiene 15 ISBNs y al final lo que has escrito son 50 páginas. Todo eso es muy relativo, pero bueno, independientemente de eso, que las cifras son interesantes porque al final lo que marcan, y eso sí que es cierto, marcan una tendencia, ¿qué es lo que tienen que hacer las editoriales? Las grandes editoriales ya saben lo que tienen que hacer y lo están haciendo, es decir, tienen su radar puesto. ¿Qué es lo que tienen que hacer las pequeñas editoriales? Tener las orejas muy levantadas. Todas las mañanas lo que tienen que hacer es entrar en Amazon e ir categoría por categoría viendo quién está asomando la nariz. Y tienen que ir categoría por categoría viendo quién se mantiene ahí en ventas semana tras semana. Aunque sea unas ventas relativamente pequeñas, porque evidentemente el mercado de Amazon España, por ejemplo, no es el mercado de Amazon en Estados Unidos. Y lo estoy centralizando más en Amazon porque es el mercado, una referencia que tenemos todos. Quien dice Amazon, dice cualquier otro mercado. Dice la iTunes Store, dice 24 Symbols, cualquiera. Hay que estar pendiente de eso. Evidentemente tienen que estar pendientes de las redes sociales, de foros de escritores, foros de lectores, Goodreads, qué dice la gente, qué opina la gente. En definitiva, algo que no se había hecho prácticamente hasta ahora, algo que de tan tonto cae de puro cajón, escuchar a los lectores. Tienen un estudio de mercado. ¿Qué quieres leer? O sea, ¿qué quieres leer? Y cuando te están diciendo, yo quiero leer a este tío, y no te lo dice uno, no te lo dice 100, sino te lo dicen miles de personas que lo han comprado, ya no te quiero entrar en el detalle de todos aquellos que lo puedan haber descargado fuera del sistema. Tío, o sea, te estoy poniendo la oportunidad de negocio en bandeja. Tienes el libro, los lectores, la comunidad fan y el ruido. Tú lo único que tienes que hacer es el editing y publicar lo que más quieres. ¿Dónde está el problema? Ojo, que te puedes equivocar, como siempre. Es decir, y una cosa que a lo mejor en digital está funcionando muy bien porque tenía un precio súper competitivo, resulta que después lo sacas en papel y los números no te cuadran. Es decir, y aquello que vendió 10.000 ejemplares en Amazon, resulta que lo sacas en papel y vendes 300 y te quedas con 7.000 en el almacén y te los comes. Claro, eso puede pasar, pero esto es un negocio, ¿no? Tienes que arriesgar, tienes que tomar decisiones y las decisiones a veces implican equivocarse. Muy bien, pues si os parece... Yo creo que... No quiero acabar con una frase de un tremendista, ¿verdad? Es que parece que acaba aquí como una especie de apocalíptico, mejor dicho. Y lo que quiero decir es que, pese a todo, las oportunidades superan a los problemas. Y la autoedición abre un mundo de oportunidades. Y depende de vosotros. Simplemente, aprovechadlas, nada. Podéis aprovechar yendo hacia la comida, que es en la planta de abajo, saliendo a la derecha, podéis aprovechar y comprar sus libros en la librería que hay en la entrada. Después de tu parte, después de eso ya lo compartimos. Y por supuesto también lo podéis comprar en las librerías que queráis en internet, que de todas vamos a hablar, de otras cosas esta tarde. Empezamos 4 y cuarto, más 4 y cuarto que 4 a la tarde. Que tengamos buen congreso y que comamos bien. En las ciudades pequeñas la ventaja es que el catering es comida casera, la de nuestras madres, ¿eh?